Le digo la verdad, yo quiero seguir cantando. Pensaba en cada una de las canciones que cantamos, que creo que nos conmovimos, nos llevó a reflexionar y a pensar, y pensaba en el mensaje que yo tenía para hablar con ustedes, y digo, cada letra me llevaba a pensar en lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Pero qué bueno que en esta noche podamos estar. Si nosotros nos fijamos digamos, en la pantalla, hablamos de palabras finales. Y digo, yo no voy a tener un mensaje bajón, ¿no? Sino un mensaje de una persona que se llamaba Josué. Levante la mano, ¿quién conoce a Josué? ¿O quién leyó el libro de Josué? Bien. Ustedes saben que, dos veces dijo, lo leyó Frank, ustedes saben que Josué fue sucesor de Moisés. Si agarramos la Biblia, es el sexto libro de la Biblia, en orden, como está. Es el primer libro de los históricos. Y Josué tenía una misión puesta por Dios. Y la misión que tenía, digamos, como introducción, Josué era llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Moisés tenía que sacarlo y llevarlo a poseer la tierra, pero como decimos, pasaron cosas, y Dios le castigó por 40 años toda esa generación y no pudo terminar la misión. Entonces Dios preparó a Josué y Josué tiene la misión de terminar lo que tenía que hacer Moisés. Y era introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, repartirlo y estar. Pero llegamos al capítulo 23 de Josué. Josué tiene 24 capítulos, o sea que el capítulo 23 y el capítulo 24, Josué lo que hace, ya conociendo cómo era el pueblo, viene a dar palabras finales, palabras de consejo, palabras de aliento, palabras prácticas para el pueblo y en esta noche también para nosotros. Ahora yo quiero que en esta noche nosotros podamos pensar y meditar en cada punto de lo que vamos a hacer. Yo tengo horas, son 9:15 me entregaron, 9:15. Hasta las 10:30 no nos vamos, son 5 puntos lo que vamos a dar. Pero vamos a tratar de hacerlo rápido. 9:15, así que estamos controlando. Vamos a ver algunos puntitos. Pero yo quiero que en esta noche vos puedas escuchar, abrir tu corazón y podamos abrir nuestros corazones a la palabra de Dios. Cantamos y en las canciones, menos en la última, la palabra fiel y fidelidad fueron las que estuvieron resonando, si vos te empezás a hacer memoria, estuvieron resonando a lo largo de esta noche. Y es un poco en estas palabras finales de este gran hombre de Dios para con nosotros que podamos pensar de que Dios es fiel. Así que rápidamente abrimos nuestra Biblia, capítulo 23, y vamos a ser dinámicos. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Así que el que me quiera acompañar en la lectura de la palabra de Dios, me acompaña. Yo voy a buscar ahora a Josué, capítulo 23, y voy a empezar a leer el primer versículo, y el que tiene deseo, digamos, de leer, me acompaña y lee el versículo 2. Y así hasta llegar al versículo 14. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Versículo 2. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. Versículo 3. Y vosotros habréis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con toda esta nación, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.
Bien. ¿Sí? He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruyas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Versículo 6. Siete. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta ahora. 9. Diez. Once. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. 12. Porque si os apartares y os unieres a los que resta de esta nación, que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonio, mezclando con ellas y ellas con vosotros. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que parezcáis de esta buena tierra de Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Bien, muchas gracias a los que leyeron. Pero fíjate que en estos versículos podemos ver la intención y el mensaje que quería transmitir a Josué. 5 puntitos rápidos vamos a ver. Primeramente vemos en el versículo 3, dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y yo quiero que pensemos en esta noche, primeramente lo que está diciendo acá Josué le dice al pueblo y también te dice a vos, que primeramente tenemos que reconocer. Ahora, ¿qué es lo que tenían que reconocer? Dice, ustedes vieron, o sea, ellos eran testigos oculares de las cosas que Dios había obrado en la vida de ellos. Ahora, ellos eran testigos de haber pasado 40 años con la nube arriba, cuando había sol, con el fuego arriba cuando era de noche, con el maná todos los días alimentándolo, que su sandalia no se gastó. Cuando entraron a tierra prometida, abrió el río Jordán, pasaron en seco, conquistaron Jericó, conquistaron Jai y siguieron sucesivamente obedeciendo y peleando y Dios los entregó. Ellos eran testigos. Ellos habían experimentado lo que Dios había hecho en su vida. Ahora, vos también y yo también somos testigos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Ahora, fíjate que me gusta, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Y cuando buscamos nuestros momentos difíciles y nuestras luchas, vemos que muchas veces nosotros y pensamos que nos encontramos peleando solo en las circunstancias difíciles y no es así. Dios está ahí obrando, peleando por nosotros. Él ha peleado. Entonces el primer momento es reconocer. Fíjate que dice, porque dice, vosotros habéis visto, lo vieron, fueron testigos, observaron, estuvieron presentes
de cómo Dios obró. Ahora, querido hermano y querida hermana, fíjate que Dios nos muestra y somos testigos de cómo Dios transformó nuestras vidas, cómo Dios nos dio un sentido de vivir, cómo Dios cambia nuestra vida. Decía el salmista, cambia mi lamento en baile, transforma mi visión, mi motivación, cambia mi ansiedad, cantábamos recién. Cuántas cosas Dios ha obrado en nuestra vida y sigue obrando. Pero sobre todo las cosas en los problemas y en las circunstancias difíciles, vemos que Dios pelea por nosotros. Tenemos que reconocerlo a eso. Y tenemos que reconocernos haciendo memoria, porque nosotros, si nos ponemos a analizar, lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Te invito a que podamos ver a Dios, a reconocerlo lo que Él hace por nosotros. Primer punto en esta noche, tenemos que reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que hizo y lo que va a hacer en nuestras vidas. Tenemos que tener ese reconocimiento de Dios. Dios tenía poder. Josué ¿qué había? Vivido como Dios le había mandado. Ahora vamos a ver más adelante. Josué había experimentado cómo Dios obró y con el poder que obró. No se lo contó nadie, lo vivió él. Nosotros tenemos esa experiencia personal de las victorias y de la lucha que Dios nos ha dado en nuestra vida, con nuestros defectos, nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras, mala manera de vivir. Dios nos dio la victoria a través de Cristo. Primeramente es recordar, fueron testigos. Segundo, nos da un mandato. Ahora, cuando leemos el versículo 6, dice, esforzaos pues mucho en guardar, a hacer todo lo que está escrito en este libro de la ley, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Ahora, nos manda de guardar y hacer, sin apartarnos. Y yo pensaba cuando leía este versículo, me volví al capítulo 1 de Josué, ¿y qué le dice Dios a Josué? Mirá que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar con vos todos los días. Y ahora Josué, en el final de sus días, le dice a ellos y nos dice a nosotros que eso fue una realidad en su vida. ¿Qué le dice? Esforzaos. Pues mucho. ¿En qué cosa tenían que esforzarse? Muchas veces nosotros nos esforzamos en cosas materiales. Nos esforzamos a poder trabajar, nos esforzamos en los estudios, nos esforzamos en distintas circunstancias. Hola. Nos esforzamos en distintas circunstancias. ¿Cuántas veces nos esforzamos haciendo horas extras, viniendo de trabajo? ¿Para qué? Para tener la casa linda, limpiarnos. Pero acá Josué dice este mandato. Esforzaos. ¿En qué cosa tenemos que esforzarnos? Y te invito a que podamos reflexionar en esta noche en las cosas que tenemos que esforzarnos. ¿Dónde tenemos que invertir nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro tiempo? ¿En qué cosas tenemos que intervenirla? El mandato era de guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora, esto nos habla de que siempre nosotros, como en la antigüedad, somos olvidadizos. Hoy vivimos en una sociedad que lamentablemente es desagradecida. ¿Cuántas veces habrás ayudado a una persona y después se olvidó de que la ayudaste? ¿O no ha pasado? ¿O solamente a mí me pasó? Vivimos en una sociedad que no agradece, que siempre está reclamando. Y en la antigüedad pasó lo mismo. Josué le dice al pueblo, se van a olvidar, son desagradecidos. ¿Por qué? Porque lo había visto cómo el pueblo se rebeló en el desierto contra Dios. Vivimos en esa sociedad. Entonces, el clamor de Josué es que
que él transmitió, ¿no? Allí en Josué capítulo 1, versículo 6. Esforzar. Tengan ánimo, tengan valor. Nos habla de un esfuerzo físico, también de un esfuerzo moral, con un fin. Fíjate lo que dice MacArthur, dice, parte de esforzarse y ser valiente significa confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Vuelvo a repetir, parte de esforzarse y ser valiente significa confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué, él no tenía todas las respuestas para los desafíos que tenía por delante, pero se lo aconsejó a seguir adelante de cualquier modo, actuando con fe. Mira que te mando que te esfuerces. Llegando al final de su vida, le dice, esfuércense. ¿En qué? En lo que él se había esforzado. En lo que Dios le había dicho. ¿En qué? En guardar la palabra. En guardarla. Ahora, cuando hablamos de guardar, hablamos de hacer, de aprender, de poner en práctica. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta poner en práctica lo que leemos, lo que estudiamos de la palabra de Dios? Muchas veces nuestras vidas siguen igual de cuando nos hemos convertido. No tenemos un crecimiento espiritual y estamos estancados. Las palabras finales de Josué son, muchachos, hay un mandato. Hay un mandato que cumplir y ese mandato es esforzarse en guardar y hacer sin apartarnos de la verdad de Dios. Y es el desafío de esta noche para nosotros, en guardar, de mantenernos firmes en la fe y en el camino. Es difícil, pero no es imposible. Hoy creo que las palabras de Josué resuena en mi mente de que cantamos la primera canción. Él es fiel. La bondad de Dios en mi vida ha sido bueno. Y la última que no me acuerdo en la letra, que habla también de la familia. Cuidará de mi familia, cuidará también de mí. Él está con nosotros. Tenemos que esforzarnos en guardar la palabra. Tenemos que mantenernos firmes en la fe, en el camino. Entonces vimos primeramente que tenían que recordar. Tenemos que recordar cómo Dios obra en nuestra vida, cómo pelea nuestras batallas. Segundo, hay un mandato. El mandato es guardar la palabra, en hacer sin apartarnos de ella. Es el compromiso que tenemos que tener. Es el motor para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros en esta tierra. El mensaje que transmitimos. Pero también ese consejo, más allá de hablar de recordar, de un mandato, en el tercer punto habla de una advertencia. Y esta es la parte más difícil, ¿no? La advertencia, porque siempre la advertencia está. Me acuerdo cuando mi papá me retaba y dice, no, vaya a tal lugar, y yo iba y hacía caso. Miren, una vuelta, éramos chicos, mi tío Pablo, yo no fui mi tío Pablo, le hizo caso a mi abuela y se fue a jugar con unos chicos. Se jugaron, tuvieron un pedazo, vino con la cabeza rota, porque le tiró un pedazo y sangraba. Entonces yo le decía, yo era chiquito y decía, viste, Pablo, eso te pasa por hacerle caso a la abuela. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos dice, no vaya a tal lugar que te va a hacer, no haga tal cosa. La palabra de Dios nos dice, esto está mal, esto es pecado, esto no corresponde. Tenés que despojarte. Es la advertencia que Dios nos hace a nosotros. Versículo 7. ¿Cuál es la advertencia? Para que no se mezclen, dice, no mezcléis con estas naciones que han quedado de vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni se inclinen a ellos. Es la advertencia de Josué, una advertencia para el pueblo de no tomar, ¿qué cosa, hermanos? La forma del mundo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros no tomar la forma del mundo? ¿Cómo nos cuesta a nosotros no parecernos al mundo? Gracias, Nacho, por el mate. Y fíjense en esta advertencia para nosotros. ¿Qué le dicen? No se inclinen, no se mezclen
no juren por el nombre de sus dioses, no les sirvan. Si nosotros vemos cómo arranca el libro de Jueces, vemos que hicieron todo lo que Josué dijo que no hicieran. Es como que el consejo cayó en saco roto, como decimos. Ahora, cuando hablamos de estos pueblos, hablamos de este sistema, fíjense en lo que dice, nos referimos a un sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. Ahora nosotros vivimos en una sociedad moralmente injusta, moralmente alejado de lo que Dios quiere, de lo que Dios acepta y de lo que Dios enseña en su palabra. Entonces le dice que no se mezclen, no se junten, no tomen la forma. Ahora, cuando hablamos de esto, yo pensaba allí en el capítulo 12 de Romanos, capítulo 2. Allí el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Ahora, nos dice que tenemos que transformarnos, no conformarnos, no tomar la forma del mundo. Es una advertencia en la cual nosotros tenemos. Pero está bien que yo hago horas extra y trabaje para traer mi casa. Sí, está bárbaro, es lícito. Pero si yo no le dedico el tiempo a Dios en mi vida y no lo pongo en primer lugar, no va a servir de mucho. ¿Cuántas ideologías y filosofías de este sistema nosotros vamos lentamente, se van introduciendo en nuestra iglesia? En otras versiones dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. ¿Quién cocina acá? ¿Qué es un molde? ¿Quién usa molde para hacer una torta? A ver. Bien, todas. ¿Saben lo que es? Bueno, toma la forma redondito, con un huequito. Depende de la forma que queremos darle, le damos. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Pero también lo hace el mundo. No tomemos la forma. No se amolden. El consejo, no tomemos la forma. La advertencia. No se amolde. Ahora en otra versión también dice, no vivan como vive el mundo. Y muchas veces nosotros vivimos como vive el mundo, tomando ¿qué cosa? Los estándares de vida. Y empezamos a mezclarnos en los negocios de la vida y empezamos a tener ¿qué cosa? Los valores del mundo. ¿Y saben qué? Lo introducimos en nuestra familia, lo introducimos también en nuestra iglesia y sobre todas las cosas lo introducimos en nuestra vida espiritual. ¿Y qué hacemos? Mezclamos. No se mezclen, no tomen la forma, la advertencia, tengan cuidado de eso. Anteúltimo punto, y vamos rapidito, se asustaron que iba a tardar tanto. El consejo. Vimos primeramente que tenían que recordar. Palabras finales de Josué para recordar. Eran testigos de lo que Dios había obrado en su vida. Segundo, hay un mandato que cumplir y esforzarnos para poder cumplirlo y hacerlo. Tercero, hay una advertencia para nosotros y para el pueblo. Y esa advertencia es, no tenemos que mezclarnos. Segundo, no tenemos que tomar la forma del mundo. Porque este mundo está dominado por Satanás. Este sistema está dominado por Satanás y no por Dios. Y nosotros no tenemos que tomar esa forma. No nos amoldemos la vida actual, al mundo actual, y no vivan como vive el mundo. Punto 4, un consejo. Y este consejo quiero que podamos pensarlo bien y podamos meditar. No sé cómo está tu vida, si hay algo que recordar de lo que Dios hizo en tu vida y hay que reforzarlo y hay que trabajar en la fe. Si hay mandatos que tenemos que reforzar. Si hay una advertencia en esta noche para vos y tu vida espiritual, cosas que tenemos que dejar que no me favorecen a mi vida espiritual, bueno, haré algún consejo. ¿Cuál es el consejo que el apóstol, cómo estoy con el apóstol, ¿no? Que Josué nos da en esta noche? Versículo 8. ¿Cuál es el consejo que da? Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy.
Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué Josué dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy? Fíjate que viene de la advertencia, viene hablando de la advertencia, no se inclinen, no se junten, no se mezclen. Y ahora dice, mas a Jehová vuestro Dios sigan. ¿Qué es seguir? ¿Qué es seguir? Ir atrás de alguien. Bien. Entonces dice, ¿a quién tenemos que seguir? A Dios. Tenemos que ir atrás de Dios. Y muchas veces es lo que hacemos. ¿Qué hacemos generalmente? Cuando vemos una carnicería que hace mucha fila, ¿qué decimos? O está barato o la carne es buena. No que todos hacen cola, fila. Lo ponemos a hacer fila. No pasa eso. Si encontramos una panadería que hace buenos, ricos panes y barato encima, también. Pero muchas veces hacer la fila no quiere decir que sea lo correcto o lo bueno. Tengamos cuidado a quién seguimos. Pero cuando hablamos de seguir nos habla de qué, de constancia. Nos habla de permanecer. Y yo acá quiero hacer este punto. El consejo es, che, ¿estoy siguiendo a Dios? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy siguiendo sus pisadas como lo hemos leído? Hay muchos textos ahí en 1 Pedro, dice, para que sigamos las pisadas como ejemplo. ¿Estamos tomando el ejemplo de Jesús? Ahora, ¿soy un seguidor de Cristo? Ahora, el consejo es que tenemos que seguir a Dios. Tenemos que, Dios, dice un amigo nuestro, dice, Dios adelante, Dios bendice. Cuando nosotros nos encolumnamos atrás de Dios, Dios acomoda todo nuestro camino. Él se encarga de nuestros problemas, se encarga de nuestras circunstancias y nosotros marchamos atrás de Dios. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿Cuál es en esta noche tu situación? Yo te quiero invitar en esta noche a que vos puedas realmente seguir a Jesús, que vos puedas tener constancia en el camino, que vos puedas permanecer. Ahora, si no lo estás haciendo, o lo haces a medio, o arrancaste y volviste para atrás, y arrancaste y te fuiste para el costado, arrancaste bueno, hoy puede ser que arranquemos. Porque Dios es un Dios de muchas oportunidades. Hoy puede ser ese momento en que vos te enfile atrás de Dios y te ponga en filita atrás de Dios. Cuando fuimos a la costa iba atrás de Carlito. 75 kilómetros por hora. Tardamos 10 horas. El viaje más largo a la costa fue. Íbamos en filita atrás. Me iban atrás. Pasalo, me decían. Tocaban bocina de atrás. Íbamos atrás, en filita. Ni una multa me llegó de la costa. Hágase tranquilo. De exceso de velocidad ninguna. Pero nos encaminamos. Hay que encaminarnos detrás de Dios. Ahora, Jesús dice allí en Mateo capítulo 16, versículo 24, le dice a sus discípulos, te dice a vos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y dice, seguime. Ahora, cuando hablamos de seguir más allá de alinearnos, más allá de permanecer y de ser constante, nos habla de marchar y andar. Nos habla de movimiento, no de estancamiento. Hoy esta noche que hay que movernos, hay que sacarnos del estancamiento espiritual y imponernos a mover y andar atrás de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se lo dijo a la multitud. Se lo dijo a los discípulos. Se lo dijo a los que lo seguían de verdad. A los que estaban con él. Y también te lo dice a vos en esta noche. Pero también habla de guardar. Y cuando hablamos de guardar, habla con versículo 11, dice, guardar, fíjense lo que dice, guardar pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardar pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahora, qué importante es esto. Hay que seguir a Dios,
Pero este no habla de guardar. Cuando hablamos de guardar, hablamos de, ¿qué cosa? De tener cuidado. De cuidarnos. Ahora, ¿qué es diligencia? Yo cuando pienso en diligencia, pienso en las películas del lejano oeste, que iban con los caballos delante y venían los ladrones y querían robarle la diligencia. Me acuerdo de eso, ¿no? Iban rápido, corriendo. El zorro, cuando iban, bueno, ya me deschavé la edad, ¿no? Pero bueno, igual lo pasan ahora el zorro, ¿no? Pero habla de hacer diligencia, no habla de prontitud, de ser rápido, de algo que es pronto, algo que tiene prioridad. Entonces dice, guardar pues con prioridad, con rapidez, con la importancia que eso tiene. ¿Qué cosa? Vuestras almas. Ahora, ¿para qué guardar las almas? ¿Qué es guardar el alma? Cuando hablamos del alma, ¿a qué nos referimos? La Biblia cuando habla del alma o habla del corazón se está refiriendo al centro ¿de qué? De las emociones nuestras. Habla del centro donde nosotros o estamos y maneja que estamos contentos, estamos tristes, tenemos ansiedad. Habla del centro de las emociones. Y habla de guardarla con diligencia. Bueno, para que amemos a Jehová vuestro Dios. Ahora quiere decir que si nosotros no nos preocupamos en guardar y alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, ¿qué pasa? El enemigo empieza a trabajar en nuestras vidas y empieza a ganar ventaja. Y hay momentos que empezamos a sentir que Dios no me escucha las oraciones. Dios no me está contestando. Y empezamos a dudar de dónde, a quién creemos y en qué estamos. Entonces es muy importante poder guardar con diligencia nuestras almas, nuestro corazón. Mateo capítulo 15, versículo 19. El Señor Jesucristo, refiriéndose a este tema, dice, porque del corazón, dice, salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ahora tenemos que guardarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que alimentar el alma, nuestro centro de las emociones. Proverbio capítulo 4, versículo 23. ¿Quién lo sabe de memoria? A ver, ¿quién a memoria? Acá lo agarré, ¿Quién se acuerda? A ver, vamos, murmullo. Sobre toda cosa. Bueno, vamos todos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, allí Salomón en Proverbio nos dice que tenemos que guardar, que cuidar, porque de él mana la vida. Sí, porque cuando estamos bajo la voluntad de Dios, bajo su Espíritu Santo, sobre el guía de su palabra, tenemos vida. ¿Saben por qué? Porque nos sentimos completos. Ahí a donde la ansiedad se va, donde podemos encontrar quietud, donde podemos encontrar paz, donde podemos estar tranquilos. ¿Cómo hacemos para estar tranquilos en una sociedad donde está alborotada? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Punto 5 y terminamos. Cierre. Último versículo que leemos. Versículo 14. Versículo 14 de este pasaje es como el cierre de todo lo que estamos hablando. De todo lo que hemos visto. Dice aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Usted sabía que iba a partir, que iba a morir. Él tranquilamente se había quedado esos días, ese momento con su familia, aprovecharlo con estar con la familia, comer un asadito, ver a sus nietos, sus hijos. Pero no. Él tenía que transmitir el consejo. Él tenía que transmitir el mensaje que Dios había hablado en su vida y él lo había experimentado, que era el de esforzarse. Y empieza a caminar
he aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Muchos dirían, se pondrían, rasgarían sus vestiduras y decíamos, buscaremos al médico para que me un par de años más y escapar. Y ahora, fíjate lo que dice, reconoced, pues en todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ahora, te invito para que podamos pensar. ¿Qué nos dice? Reconocer. Ahora te invito a que puedas reflexionar en tu corazón y puedas meditar en esta noche. ¿Qué cosas tenemos que reconocer? Ahora, cuando hablamos de reconocer, hablamos de admitir, hablamos de aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición. La palabra reconocer corresponde a un término hebreo muy sencillo que significa saber. Ahora, Josué le dice al pueblo, ustedes saben cómo Dios ha obrado. Ustedes saben cómo Dios se ha manifestado en su vida. Y yo te digo en esta noche, vos sabés cómo Dios ha obrado en tu vida. Ahora tenemos que reconocerlo. ¿Cómo lo voy a reconocer si yo no sigo? Si yo me desvíe del camino. Si yo me quedé estancado. Ahora, siento cuando hablamos y escuchamos las canciones y pintábamos la reunión y leía este mensaje, es reconocer. ¿Qué cosa tenemos que reconocer? Reconocer las batallas que Dios trabajó en nosotros. Reconocer de dónde nos rescató Dios y nos sacó y nos dio una vida nueva. Reconocer que Él es Dios y murió en la cruz por nuestros pecados, que no éramos dignos nosotros de entrar al cielo, ni menos de recibir el perdón del Padre. Sin embargo, tenemos que reconocer que si no fuera por Cristo, que murió en la cruz de Calvario, nosotros no pudiéramos permanecer delante de Dios y no estaríamos acá hablando de estas cosas. Ahora, ¿qué cosas tenían que reconocer? Fíjate, con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Y yo te quiero que medites y vos puedas pensar. Dios trabajó y obró en tu vida con todas las promesas que dice la palabra. ¿Te pudiste dar cuenta y ver en tu vida y analizar? Y te invito a que lo hagas y cuando llegue a tu casa vos puedas seguir meditando en este pasaje y decir realmente, sí, Dios estuvo conmigo todos los días. Dios estuvo en momentos de mi aflicción. Dios estuvo en un momento de prueba. Dios estuvo en momentos más difíciles. Tenemos que reconocer que no ha faltado una palabra. Él nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener comunión y ser guiados por el Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que nos hace falta para nosotros. Pero me encanta la última frase. No ha faltado ninguna de ellas. No ha faltado ninguna de las palabras que Dios ha hablado para el pueblo de Israel y no va a faltar ninguna palabra para ninguno de nosotros que somos sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque podemos decir que Dios es fiel. Y cantamos, Él es fiel, siempre fiel. Cuando escuché esa canción, digo, Cristian se puso de acuerdo conmigo. Digo. Y después cantamos, ¿cuál fue la segunda canción que cantamos? En mi vida ha sido bueno. La bondad de Dios. Él es fiel.
La tercera canción, que no me acuerdo muy bien la letra, cuidará de mi familia, cuidará también de mí. Mire cuántas promesas, cuánta fidelidad de Dios. ¿Por qué? Le invito a que pasemos los chicos y cantemos la tercera canción, Pero inclinamos nuestras cabezas. Y podamos meditar en esta noche, rapidito, reconocer que Dios pelea nuestras batallas, que tenemos un mandato en el cual tenemos que guardar y hacer sin apartarnos, que hay advertencia que tenemos que tener cuidado para que podamos nosotros cumplir con nuestra misión. No tenemos que tomar la forma del mundo actual, ni vivir como vive el mundo. Cuarto punto, tenemos el consejo de seguir a Dios tomando nuestra cruz y siguiendo su ejemplo. Que tenemos que guardar con diligencia nuestra vida espiritual, nuestras almas, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y por último, tenemos que reconocer que Dios no falla, que Él cumple cada una de sus promesas y de su palabra. Oramos y cantamos. Gracias te damos, Dios, en esta noche por tu palabra. Gracias por este mensaje que hablas a nuestros corazones. Y queremos agradecerte todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús.